Muy bien, hermanos. Dios los bendiga. Estoy gozoso nuevamente de continuar con este estudio. Y seguimos con la segunda parte de la doctrina de las Escrituras. Habíamos hablado que íbamos a dividir el estudio en 7 diferentes doctrinas. La primera es la doctrina de las Escrituras. Y el día de hoy quiero terminar con esta doctrina. Al principio dijimos que la doctrina de las Escrituras la íbamos a dividir en 4 partes. El estudio pasado vimos la primera parte, que era la autoridad de las Escrituras. Y hablábamos de cómo las Escrituras son la palabra de Dios. Las Escrituras llevan la misma autoridad que la palabra de Dios misma. Todas las Escrituras son palabra de Dios y llevan su autoridad. Y como cristianos, la Escritura debe de ser nuestra autoridad máxima. Continuando con la doctrina de las Escrituras, tenemos 3 características más que vamos a estudiar hoy. Tenemos la claridad, la necesidad y la suficiencia de la Biblia. Antes de iniciar, quiero hacer una oración. Señor Jesús, gracias nuevamente por el privilegio de poder estudiar tu palabra. Y Padre, queremos poner este tiempo en tus manos. Queremos escuchar de ti, Señor. Queremos aprender de ti. Gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque tú la has guardado y tú nos las revelas a través de tu Espíritu Santo. Te damos gracias, te entregamos este tiempo. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien. Queremos contestar estas 3 preguntas en el estudio de hoy. Con respecto a la claridad de la Biblia, la pregunta es: ¿pueden solamente los eruditos, o sea, los estudiosos, los maestros, entender correctamente la Biblia? ¿Pueden solamente los eruditos entender correctamente la Biblia? Con respecto a la necesidad, queremos responder a la pregunta: ¿para qué es necesaria la Biblia? Y con respecto a la suficiencia, queremos responder la pregunta: ¿es la Biblia suficiente para saber lo que Dios quiere que pensemos o hagamos? Estas son las 3 preguntas que queremos responder hoy. Y empezamos con la claridad de la Biblia. En muchas partes de la Biblia misma nos habla acerca de la claridad de las Escrituras. Y vamos a empezar leyendo Deuteronomio 6, del 6 al 7. Traigo las citas aquí para que no tengan que buscarlas, porque nos vamos a ir un poco rápido, tenemos mucho que cubrir. Entonces, todas las citas están proyectadas aquí. Deuteronomio 6, del 6 al 7. Grábate en el corazón estas palabras que hoy te mando. Incúlcaselas continuamente a tus hijos. Háblales de ellas cuando estés en tu casa y cuando vayas por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes. Se esperaba que todo el pueblo de Israel pudiera entender las palabras de las Escrituras, lo suficiente para que se las pudieran inculcar a sus hijos. Esa era la expectativa que se tenía. Todo el pueblo debía de ser capaz de entender las Escrituras, la ley de Dios, a tal grado que se la pudiera inculcar, enseñar a sus hijos. Y no se refiere nada más a memorizarlas, sino realmente a entenderlas. Decía que el pueblo debía hablar la Biblia, háblales de ellas durante sus actividades diarias. Cuando estaban en casa, cuando se iban a acostar, cuando iban en el camino, la palabra de Dios, las Escrituras, debían de ser parte de su conversación. Dios esperaba que todo el pueblo supiera y fuera capaz de hablar de su palabra y aplicarla a las situaciones de su vida diaria. Era algo que la gente podía entender. Salmos 19:7. La ley de Jehová es perfecta,
que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Y el 119, 130, la exposición de tus palabras alumbra, hace entender a los simples. Y aquí nos habla de dos tipos de personas: el sencillo y el simple. Y cuando utiliza esas dos palabras, no se está refiriendo a alguien tonto o a alguien que no tenga la capacidad intelectual, sino que se refiere a personas que a lo mejor les hace falta juicio, personas que a lo mejor cometen muchos errores o que fácilmente se confunden. Y lo que nos dicen esos dos salmos, que la palabra de Dios es entendible para este tipo de personas, es tan clara que incluso este tipo de personas, los sencillos, los simples, la pueden entender. Ningún creyente debe de pensar que es demasiado torpe para leer la Biblia y entenderla para adquirir sabiduría. Me gusta mucho cómo lo dice el Salmo 19:7 al final, que hace sabio al sencillo. Y de nuevo, hay una diferencia grande entre inteligencia y sabiduría. Puede ser muy inteligente, pero no ser nada sabio. Pero la palabra de Dios es la que te lleva a ese lugar de sabiduría. Y es sencilla, es clara. Cualquier persona la puede entender. Ahora, aunque la palabra de Dios es clara y es sencilla y se puede entender, debemos de tener ciertas cualidades morales y espirituales para poder entender la palabra. Primera de Corintios 2:14. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. Entonces, aunque la Biblia está escrita con claridad, vemos aquí que no la puede entender correctamente el que no está dispuesto a recibir sus enseñanzas. Pero lo que sí tenemos que afirmar es que cualquier incrédulo que lee la Biblia buscando la salvación, la va a entender, la va a encontrar. Pero hay una posición del corazón que es necesaria para poder entender la Biblia. Es claro, la Biblia es clara, pero la Biblia es espiritual también. Es más que cualquier otro libro, es palabra viva. Entonces, aunque sea clara, si tú no estás dispuesto a recibir lo que tiene para darte, si tu corazón no está en el lugar correcto, no la vas a poder entender. No importa qué tan educado seas, qué tan inteligente te consideres, sin estas cualidades de un corazón dispuesto a recibir, no vas a poder entender la palabra. Entonces, se podría decir una contradicción interesante. La Biblia es clara, es sencilla, cualquier persona la puede entender. Pero si no tienes el corazón dispuesto, y si el Espíritu Santo no te está hablando a través de ella, aunque sea sencilla y clara, no la vas a poder entender. Pero lo que sí podemos afirmar es que cualquier persona que vaya a la Biblia buscando a Dios, buscando la salvación, la va a poder entender. Va a ser clara para ellas. Entonces, con esto vamos a definir la claridad de la Biblia. La claridad de la Biblia quiere decir que las Escrituras están escritas de tal manera que sus enseñanzas las puede entender todo el que la lee buscando la ayuda de Dios y está dispuesto a seguirla. A eso se refiere la claridad de la Biblia, que
todos los que la leen buscando la ayuda de Dios, que están dispuestos a seguirla, la van a poder entender. Ahora, hay algo que no podemos ignorar, que tenemos que responder. ¿Por qué algunos malentienden la Biblia? Si decimos que la Biblia es clara, ¿por qué a veces, o no a veces, por qué muchas veces hay malentendidos en cuanto a lo que la Biblia enseña o dice? Y esos malentendidos no son nuevos. Desde un principio los hubo. Hechos 15:7. Y después de mucha discusión, Pedro se levantó y les dijo: varones, hermanos, vosotros sabéis, como ya hace algún tiempo, que Dios escogió que los gentiles oyesen por mi boca la palabra del evangelio y creyesen. ¿Quién sabe el contexto de esta cita? ¿Qué está pasando en la iglesia primitiva en el contexto de esta cita? Uh-huh. ¿Y cuál era el problema, el malentendido? Aquí tenemos que Dios le da a Pedro este ministerio de ir a los gentiles. Y para los judíos era algo muy, muy difícil el aceptar. Entonces, aunque estaba la palabra de Dios, había malentendidos, había un poco de discordias en este punto. Entonces, desde aquel entonces, podemos ver que había situaciones donde la palabra de Dios se malentiende. Ahora, la doctrina de la claridad de las Escrituras, de la Biblia, no nos dice que todos los creyentes van a concordar en todas las enseñanzas de la Biblia, de las Escrituras. Eso no es lo que la claridad nos está diciendo. No está diciendo que todos van a estar de acuerdo en todo. Lo que sí nos dice es que el problema no siempre está en la Biblia. El problema no es en la claridad de la Biblia, sino en nosotros mismos. Debemos de afirmar que todas las enseñanzas de las Escrituras son claras y se pueden entender. Pero al mismo tiempo tenemos que reconocer que las personas, que nosotros, por el pecado, por nuestras debilidades, a lo mejor por nuestro orgullo, malentendemos lo que está escrito en las Escrituras, lo que la Biblia nos enseña claramente. Entonces, en cuanto a la doctrina de la claridad de las Escrituras, tenemos que afirmar que la Biblia se puede entender. Eso es lo que afirmamos, que la Biblia se puede entender, no que todos la entienden por igual. Ahora, con respecto a los malentendidos que surgen, hay de dos sopas. Una es, o estamos tratando de hacer afirmaciones en donde la Biblia guarda silencio, o tenemos errores en nuestra interpretación de la Biblia. Con el primer punto, a veces tenemos que reconocer que Dios no nos ha dado respuestas claras o respuestas en un área. Simplemente Dios no nos dio instrucción al respecto. Y ese hecho no le quita para nada a la claridad de la Biblia. Hay un versículo en Deuteronomio que lo leímos al principio, que fue el primero que leímos. No es Deuteronomio 6. Según yo aquí lo traía. Sí, y ahorita lo vamos a ver, 29, donde dice: las cosas secretas pertenecen a Jehová, nuestro Dios.
Entonces, hay cosas que la Biblia simplemente no nos revela, no nos da instrucción al respecto, o nos da muy poca instrucción al respecto. Y si estamos tratando de hacer afirmaciones bien firmes en estas áreas, va a haber malentendidos, va a haber diferencias en opiniones o en interpretaciones, porque no es algo que la Biblia nos enseña claramente. Entonces, ese puede ser uno de los motivos por los cuales hay malentendidos. Y el otro motivo es porque hay errores en nuestra interpretación de la Biblia. A lo mejor la información que usamos para decidir un punto en contención era incorrecta o incompleta. A veces, por ejemplo, te tienes que ir al idioma original para intentar entender lo que realmente dice algo. Y puede que estemos equivocados en la información que tenemos. A veces tienes que irte a sacar la cultura, lo que estaba pasando en ese tiempo, en la historia, en el contexto. Y si tienes información incorrecta, pues tu interpretación va a ser incorrecta. Lo más probable cuando hay este tipo de malentendidos es que quizá haya orgullo en nuestra vida, codicia, falta de fe, egoísmo, pecado, que nos impide entender lo que la Biblia nos está diciendo. Pero en ningún caso podemos decir que la enseñanza de la Biblia sobre algún tema es confusa o que no se puede entender correctamente. A lo mejor simplemente no le hemos dedicado el tiempo suficiente a la oración y al estudio para poderla entender. Lo que sí podemos estar seguros es que si tenemos un interés genuino sobre estos temas y buscamos con sinceridad la ayuda de Dios, la dirección de Dios, y vamos así a la Biblia y la examinamos con nuestra capacidad, con toda nuestra mente, confiando que Dios nos va a capacitar para entenderla correctamente, ahí es cuando el Espíritu nos va a revelar y todo va a ser claro. Entonces, la Biblia está escrita claramente, es clara, se puede entender. Pero hay una posición del corazón que tenemos que tener. Humildad. Humildad es una de ellas. Adelante. Hay un versículo donde dice: te alabo, Padre, porque escondiste de los sabios entendidos, y algo así, y se los has revelado a los sencillos o a los niños. Así es. Lo que podemos estar seguros es cualquier persona que vaya a la Biblia con ese corazón dispuesto, Dios le va a hablar a través de ella. Lo va a entender, va a ser claro. El mensaje del Evangelio es un mensaje sencillo, es un mensaje claro. Todos lo pueden entender, si quieren entenderlo. Esa es la doctrina, esa es una de las características de las Escrituras, su claridad. Siguiendo con la tercera característica de la Escritura, la necesidad de la Biblia. Y vamos a definir la necesidad de las Escrituras. La necesidad de las Escrituras quiere decir que la Biblia es necesaria para el conocimiento del Evangelio, para mantener la vida espiritual y para el conocimiento cierto de la voluntad de Dios. Pero no es necesaria para saber que Dios existe, ni para saber algo en cuanto al carácter de Dios y las leyes morales. Me gusta mucho esta característica de la Escritura. Se me hace bien interesante. Vamos a profundizar un poco en ella. Y lo vamos a ver por partes. Vamos a tomar esta definición y la vamos a analizar parte por parte. Empezando con que la Biblia es necesaria para el conocimiento del Evangelio.
Vamos a ver unas citas. En Romanos 10, vamos a leer el 13, 14 y 17. Porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. ¿Cómo pues invocarán aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? 17. Así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Esta cita nos están diciendo que uno debe de invocar el nombre del Señor Jesús para ser salvo. Y la gente puede invocar el nombre del Señor Jesús solamente si cree en Él. Y la gente no puede creer en Él al menos que oiga de Él. Y no pueden oír de Cristo a menos que alguien les hable de Él. La conclusión a la que llegamos aquí es que la fe que salva resulta del oír el mensaje del Evangelio, el cual viene a través de la predicación. Lo que eso nos está diciendo aquí es que si no tenemos la Biblia, si la Biblia no existiera, fuera imposible para nosotros poder entender y conocer el Evangelio. Al menos de que Dios de manera supernatural, sobrenatural, milagrosa, nos diera otra manera de conocer el Evangelio. Pero dado que Dios no haga eso y no tuviéramos la Biblia, como humanos no tenemos otra manera de conocer el Evangelio. Sin la Biblia no está el Evangelio. O el Evangelio está fuera de nuestro alcance, fuera de nuestro conocimiento. Continuando con la definición, la Biblia es necesaria para mantener la vida espiritual. Mateo 4:4. Aquí está Jesús hablando. Él respondió y dijo: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Jesús nos está indicando que nuestra vida espiritual se mantiene mediante la nutrición diaria con la palabra de Dios. Así como necesitamos el alimento todos los días, 3 veces al día, necesitamos la palabra de Dios para nuestro sustento espiritual. Si descuidamos la lectura, si dejamos de leer la Biblia regularmente, va a perjudicar nuestra salud espiritual, de la misma manera que si dejamos de comer, va a perjudicar nuestra salud física. La Biblia es necesaria, la Escritura es necesaria para mantener la vida espiritual. Es a través de la Biblia o más bien la Biblia es la fuente principal a través de la cual Dios nos habla, nos enseña. Conocemos más de Él, conocemos más de nosotros mismos, obtenemos dirección. Sin la Biblia estaríamos bastante perdidos en realidad. La Biblia es necesaria para mantener la vida espiritual. Entonces, primero dijimos que la Biblia era necesaria para poder conocer el Evangelio. Sin la Biblia no podíamos conocer el Evangelio. Luego decimos que sin la Biblia no podemos mantener una vida espiritual sana. Necesitamos de la palabra de Dios diariamente para mantener una vida espiritual sana. Sin la Biblia no podríamos conocer la voluntad de Dios. La Biblia es necesaria para el conocimiento cierto de la voluntad de Dios. Todos tenemos conocimiento de la voluntad de Dios a través de nuestra conciencia. ¿De qué manera tenemos conocimiento de la voluntad de Dios a través de nuestra conciencia? Todos los humanos tenemos esto.
Si hacemos algo malo, sabemos que está mal. Dios nos dio la conciencia. También podemos conocer algo acerca de la voluntad de Dios por medio de consejos de otras personas. A lo mejor el Espíritu Santo te habla, te da un testimonio y puedes conocer la voluntad de Dios. Las circunstancias también nos pueden mostrar la voluntad de Dios. Nuestro razonamiento, nuestro sentido común, sobre todo una vez que hemos sido regenerados, transformados, nuestro razonamiento también nos puede, o el sentido común nos puede revelar en cierta manera la voluntad de Dios. Pero todas estas cosas que mencionamos, sin el fundamento de la Biblia, son insuficientes para revelarnos con certeza la voluntad de Dios. El Espíritu Santo usa todas estas cosas que mencionamos para revelarnos la voluntad de Dios, pero al final siempre nos lleva de vuelta a la palabra. Nuestra fuente principal del conocimiento de la voluntad de Dios viene de la Biblia, y cualquier otra fuente que pueda darnos o mostrarnos un poco de la voluntad de Dios, al final nos va a llevar de regreso a la Biblia, a la Escritura. De ahí es de donde emana el conocimiento de la voluntad de Dios. Deuteronomio 29:29, que ahorita lo mencionamos. Las cosas secretas pertenecen a Jehová nuestro Dios, mas las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos para siempre, para que cumplamos todas las palabras de esta ley. Dios nos ha revelado su palabra a fin de que podamos obedecer sus leyes y de esa manera hacer su voluntad. Salmos 1, del 1 al 2. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Si vamos a tener un conocimiento de la voluntad de Dios, va a ser mediante el estudio de su palabra. Si nos deleitamos en la palabra de Dios y meditamos en ella, vamos a tener un conocimiento de la voluntad de Dios. La Biblia es necesaria para el conocimiento de la voluntad de Dios. Aquí quiero hacer un pequeño paréntesis, porque hay mucha gente que el día de hoy cree que la Biblia es la única manera de cómo Dios te puede mostrar su voluntad, te puede hablar. ¿A qué me refiero con esto? Estas personas que son cristianos, son nuestros hermanos, son creyentes, pero tienen una perspectiva un poquito diferente. Si tú vas con alguien como ellos y les dices, Dios me habló, Dios me dio dirección con respecto a algo, Dios me dijo que necesitaba hacer esto. Si tú vas con ellos y les dices esto, no te van a creer. Te van a decir que estás equivocado, que Dios ya no habla de esa manera. Creo que están equivocados, creo que ellos están mal. Dios sí habla de esta manera todavía. Dios todavía revela su voluntad a través del Espíritu Santo y nos puede dar dirección, nos puede dar mandamiento, nos puede traer palabras incluso para la iglesia o para otra persona, nos puede revelar algo en la vida de otra persona para que vayamos y se lo digamos. Dios hace todo eso todavía. Pero el punto aquí importante que no debemos de perder de vista es de que todas estas maneras como Dios aún te puede hablar y te puede revelar su palabra están por debajo de la Biblia. Jamás van a venir a tomar un lugar por encima de la Biblia. Al contrario, cuando Dios te revela algo, o cuando alguien te dice que Dios le dio una palabra para ti, tómala.
Pero ¿qué vas a hacer con esa palabra que te dieron? Inmediatamente la vas a llevar a las Escrituras. Y si no están respaldadas por las Escrituras, sobre todo si están en contra de lo que la Escritura dice, deséchalas, no sirven. Entonces, todas estas otras maneras como Dios se comunica contigo, al final de cuentas te van a llevar a la palabra. Pero Dios usa estas maneras todavía. Entonces quería hacer esta distinción de que Dios todavía habla de esa manera, pero al final nos lleva a su palabra. Es nuestra autoridad, como veíamos en la primera parte de esa doctrina. La Biblia es nuestra autoridad máxima. Entonces estábamos viendo para qué era necesaria la Escritura. Pero luego ahora vamos a ver para qué no es necesaria la Escritura. Y esta parte se me hace muy interesante. La Biblia, la Escritura, no es necesaria para saber que Dios existe, ni para saber algo en cuanto al carácter de Dios y las leyes morales. Aquí tenemos un concepto al que le llamamos revelación general y revelación especial. Las personas, la gente, tienen la capacidad de entender y de saber que Dios existe. Y pueden entender ciertos atributos de Dios simplemente observándose a uno mismo y observando el mundo que nos rodea. Salmo 19:1. Los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. La creación misma, el cielo, afirma la existencia de Dios, la obra de sus manos. Hay testimonios bien hermosos de gente, científicos, gente que es muy estudiosa, que han llegado a la conclusión de que la creación es tan maravillosa que no les queda otra opción más que reconocer que Dios es real. Que alguien muy fuera de nuestro conocimiento, de lo que podemos entender, mucho más grande, más poderoso que nosotros, tuvo que haber de alguna manera intervenido para crear, para concebir la naturaleza, el universo, lo que existe. Es un tema muy, muy interesante. Y es lo que nos dice el Salmo 19:1. Los cielos cuentan la gloria de Dios. La creación misma apunta a la necesidad de un creador. Ahora, hasta ahí nomás. No podemos llegar a conocer a Jehová, a Jesús, simplemente con esto. Pero sí podemos llegar a conocer todas las personas que hay un Dios. Y Romanos, y vamos a ver algunas citas en Romanos, recalca mucho este punto en diferentes partes. Romanos 1 del 19 al 21. Porque lo que de Dios se conoce, les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo. Y aquí nos está hablando de lo que decíamos ahorita. El universo es tan magnífico, tan increíble, que nos habla de la eternidad de Dios, nos habla del poder de Dios, de su deidad. Siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Aquí Pablo está diciendo, nadie tiene excusa
para poder decir que Dios no existe. Porque la creación misma hace visibles, revelan las características de Dios, su eterno poder, su deidad, la necesidad de un creador. No hay excusa. Y si alguna vez tienes la oportunidad de hablar con alguien que se considera ateo, que cree que Dios no existe, punto, es interesante llevarlos a simplemente observar la naturaleza, la creación, el universo, la precisión con la cual todo el universo está hecho y está calibrado para que todas las partes funcionen, para que todo esté en el lugar donde debe de estar, en el momento adecuado, para que la vida, para que la creación pudiera existir. De nuevo, es un tema bien profundo y muy hermoso el entender, el ver la precisión de la creación. Y alguien que no cree, que se ciega a la necesidad de Dios, va a decir que todo es por coincidencia. Que toda esa precisión, que toda esa belleza que existe en el universo es simplemente coincidencia. A eso tienen que recurrir. Se ciegan ellos mismos, no tienen excusa. La creación misma nos habla del poder eterno de Dios, de su deidad. 21. Pues habiendo conocido a Dios, no lo glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos. Y aquí lo que decíamos ahorita, empiezan a razonar y a atribuirle toda esa magnificencia del universo a algo aleatorio, a la coincidencia. Y su necio corazón fue entenebrecido. Luego continúa. En el 29 al 32. Estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia. Aquí está dándonos una lista larga de personas o de características de pecadores. Está hablando de todos los pecadores. ¿Qué dice de ellos? Quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen con los que las practican. ¿Qué está diciendo este versículo? Está diciendo que todas las personas, por más malas que sean, por más pecadores que sean, tienen ese conocimiento de que lo que están haciendo está mal. Es la conciencia. Saben que lo que está haciendo está mal, aunque digan lo contrario, aunque intenten justificarse, en su corazón saben que están haciendo mal. Porque aquí dice, habiendo entendido el juicio de Dios, aún así las hacen. Romanos 2, 14, 15. Porque cuando los gentiles, los no creyentes, que no tienen ley, hacen por naturaleza lo que es de la ley, estos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio su conciencia y acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos. Esto es la revelación general. Es la revelación que Dios le ha dado a todas las personas de que Dios existe. De que Dios es un Dios poderoso, que es un Dios eterno, de la divinidad de Dios. Todas las personas tienen este conocimiento. Y la conciencia es lo que les dice lo que está mal y lo que está bien. Y todos lo tenemos.
Y esa es la definición de revelación general. Es el conocimiento de la existencia, carácter y ley moral de Dios que viene mediante la creación a toda la humanidad. Esta es la revelación general. Viene a través, como decíamos, de la observación de la naturaleza, de lo que Dios ha creado, al ver la influencia de Dios en la historia, en nuestras vidas. Y viene de un conocimiento interno que todos tenemos, que Dios existe, de lo que está bien y de lo que está mal, nuestra conciencia. Y saben, la revelación general es un regalo que Dios nos ha dado, porque en cierta manera le pone un límite a la maldad. Imagínense cómo fuéramos como sociedad, como humanidad, si no tuviéramos conciencia. Si así y aún con la conciencia estamos como estamos. Imagínense sin la conciencia, sin ese conocimiento interno que todos los humanos tienen de que Dios existe, de que hay bien y mal, y que es objetivo, que no depende de uno. Todos tenemos ese conocimiento y Dios nos los ha dado, se lo puso en la creación para limitar el pecado, porque si no, estaríamos peor de como aún estamos. Ahora, en lo contrario, a diferencia de la revelación general, la revelación especial se refiere a las palabras de Dios dirigidas a personas específicas, tales como las palabras de la Biblia, las palabras de los profetas del Antiguo Testamento y los apóstoles del Nuevo Testamento, y las palabras de Dios dichas en forma personal, tales como las del Monte Sinaí o en el bautismo de Jesús. Entonces, la revelación especial va más allá de lo que podemos entender o comprender simplemente observando la naturaleza, observando nuestro comportamiento, analizando nuestro corazón, que es la revelación general. La revelación especial va más allá y tiene que ver cómo Dios ha decidido revelarse de manera especial, de ahí viene el nombre, a ciertas personas de manera personal, y principalmente viene de la Biblia. La Biblia nos enseña de Dios todo aquello que la revelación general no nos puede enseñar. De nuevo, si no tuviéramos la Biblia, solamente pudiéramos obtener un conocimiento bien limitado de Dios. Sabríamos que existe un Dios, pero hasta ahí. No pudiéramos comprender nada más o muchas cosas más acerca de la naturaleza de ese Dios. La revelación especial es necesaria para la salvación. Y va de la mano con lo que decíamos ahorita, que la Biblia, la Escritura, es necesaria para el conocimiento del Evangelio. Van de la mano. La revelación especial es necesaria para la salvación. La Biblia en ningún lugar nos dice que la gente puede conocer el Evangelio, el camino de la salvación, mediante la revelación general. No es suficiente la revelación general. Pueden saber que Dios existe, que Él es su creador, que le deben obediencia, pueden saber que han pecado por la conciencia, pero hasta ahí. El conocimiento del Evangelio, de la gracia y de la redención no pueden venir fuera de la revelación especial a través de la Biblia. Ahora, un paréntesis de vuelta. Creo que si hay un poquito de espacio en cuanto a esto, para poder decir que Dios puede de manera especial hablarle a personas
personalmente y revelarles el Evangelio sin la necesidad de la Biblia. No estoy diciendo que sea algo que ocurra comúnmente, y no estoy diciendo incluso que ocurra. Estoy diciendo que existe la posibilidad de que Dios se revele de forma especial a ciertas personas en cierto tiempo y les muestre las verdades del Evangelio, pero sigue siendo revelación especial. Y hay testimonios de gente, por ejemplo, en los países musulmanes, donde no tienen el conocimiento del Evangelio y que Dios, a través de sueños, les habla y les muestra a Jesús, les muestra el camino de la salvación, el Evangelio, y estas personas después van a una iglesia cristiana y cuando llegan, que los quieren evangelizar, ellos dicen, no, yo ya he aceptado a Cristo, ya conozco a Cristo, sin el conocimiento de la Biblia, sin haber leído la Biblia. Entonces, si esto sucediera, la única explicación es que Dios se les reveló de manera especial, que el Espíritu Santo les habló de una manera bien especial y les mostró el Evangelio. Pero si sucede, es la excepción y no deja de ser revelación especial. Dios se les reveló de una manera especial. Lo que vamos a afirmar es que el conocimiento del Evangelio viene de la Biblia, de leer la palabra de Dios. Esa es la fuente principal de la revelación especial. Vamos a afirmar que la revelación especial es necesaria para la salvación. Sin la Biblia, sin la revelación especial, no podríamos encontrar la salvación. Ok, nos falta uno. La suficiencia de la Biblia. Vamos a irnos un poquito rápido. La última parte de la doctrina de la Escritura es la suficiencia de la Biblia. Y aquí está la definición. La suficiencia de la Biblia quiere decir que la Biblia contenía todas las palabras que Dios quería que su pueblo tuviera en cada etapa de la historia de la redención. Y que ahora contiene todo lo que necesitamos que Dios nos diga para la salvación, para confiar perfectamente en Él y para obedecerle perfectamente. Esto es la suficiencia de la Biblia. En otras palabras, que la Biblia es suficiente. Segunda de Timoteo 3:15. Y que desde la niñez ha sabido las sagradas escrituras. Aquí está Pablo hablando acerca de Timoteo, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Las palabras de Dios que tenemos en la Biblia son las palabras de Dios que necesitamos para ser salvos. Aquí nos está diciendo que esas palabras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación. Salmos 119:1. Bienaventurados los perfectos de camino, los que andan en la ley de Jehová. Aquí está haciendo una equivalencia. Está diciendo, los que andan en la ley de Jehová son perfectos en su camino. O sea, Salmo 119:1. Hacer todo lo que la Biblia nos ordena es ser perfectos ante los ojos de Jehová. Para nadie lo va a poder hacer. Pero el punto aquí es que si pudiéramos seguir la Biblia, todo lo que la Biblia dice, fuéramos perfectos en cuanto a los ojos de Jehová. La Biblia es suficiente para alcanzar la perfección. Nos da el estándar para la perfección. Nos hace sabios para salvación, como leíamos en Timoteo, y es suficiente para la perfección.
Segunda de Timoteo 3, 16 al 17. Toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Me gusta mucho como lo pone esto. Habla de toda la escritura. Es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. ¿Queremos ser hombres perfectos? ¿Queremos estar preparados para toda buena obra? No necesitamos más que las escrituras. La Biblia es suficiente para ser perfecto, para estar enteramente preparado para toda buena obra. Entonces, ¿qué aplicaciones prácticas podemos sacar de la suficiencia de la Biblia? La suficiencia de las Escrituras nos estimula a examinar la Biblia en busca de respuestas. La suficiencia de la Biblia debería animarnos a examinar la palabra para descubrir dos cosas: lo que Dios quiere que pensemos y lo que Dios quiere que hagamos. Lo que Dios quiere que pensemos respecto a algún asunto o doctrina en particular, la Biblia es suficiente. Lo que Dios quiere que hagamos en alguna situación en particular, la Biblia es suficiente. Y ahí es donde debemos de ir a buscar las respuestas. También la suficiencia de la Biblia es una advertencia de no añadir a la Biblia. La suficiencia de la Biblia nos recuerda que no debemos añadir nada a la Biblia y que no debemos considerar ningún otro escrito como de igual valor a la Biblia. La mayoría de las sectas que tenemos hoy, aquí es donde se equivocan. Principalmente aquí es donde se desvían. Los mormones, por ejemplo, dicen creer en la Biblia, pero también afirman que el libro del Mormón tiene autoridad divina. Ponen a la Biblia y al libro de los mormones al mismo nivel. Los de la ciencia cristiana, que aquí nunca me he encontrado con alguien de la ciencia cristiana aquí. ¿Alguno ha escuchado de esa secta, la ciencia cristiana? ¿No? En Estados Unidos es muy, muy común. Aquí no es tanto. Es otra secta. Al igual que los mormones, ellos también dicen creer en la Biblia, pero también tienen un libro que ellos le llaman Ciencia y Salud, con clave de las Escrituras. Así se llama su libro, Ciencia y Salud, con claves de las Escrituras. Y esta la ponen a la par o incluso encima de la Biblia. Le agregan a la Biblia, le dan autoridad a otras palabras, incluso por encima de la Biblia. La suficiencia de las Escrituras es una advertencia de no añadir a la Biblia. Pero incluso algunas iglesias cristianas a veces cometen ese error cuando van más allá de lo que la Biblia dice y aseguran o aseveran con gran confianza nuevas ideas en cuanto a Dios, basando sus enseñanzas no en la Biblia, sino en su propia especulación o experiencias. Podemos ver. Tenemos esta advertencia de no añadir a la Biblia. Advertencia sobre revelaciones modernas. La suficiencia de la Escritura nos da una advertencia sobre revelaciones modernas. La suficiencia de la Biblia nos dice que no se debe colocar ninguna revelación moderna de Dios en igual nivel de autoridad que la Biblia. Y esto va de la mano con lo que les comentaba hace un ratito, de que Dios sí puede hablar
a la gente todavía. Dios te puede dar una revelación, incluso una revelación profética. Te puede dar palabra para tu vida, palabra para la vida de tu hermano. Pero tenemos que tener mucho cuidado de nunca poner dicha palabra, dicha revelación por encima de las Escrituras. Al contrario, toda esa palabra tenemos que llevarla y someterla a las Escrituras y confirmarla con las Escrituras, sobre todo si es algo nuevo, si es una idea nueva. Tenemos que siempre someterlos a las Escrituras. Tenemos que tener cuidado al respecto y reconocer que una revelación que proviene de Dios jamás va a estar en contra de las Escrituras, en contra de la Biblia. Al contrario, si una palabra realmente proviene de Dios, la Biblia la va a confirmar. El Espíritu Santo nos va a confirmar a través de la palabra. También la suficiencia de las Escrituras nos da una advertencia de no añadir más pecados ni requisitos. La suficiencia de la Biblia nos recuerda que nada es pecado si no está prohibido en la Biblia, bien sea explícitamente o por implicación. Y voy a poner un ejemplo, porque esto puede sonar un poquito controversial. ¿Prohíbe la Biblia bailar? ¿Prohíbe la Biblia tomar vino o cerveza? Entonces no debemos de afirmar con certeza ni con autoridad que estas cosas son pecado, porque la Biblia no lo prohíbe ni explícitamente o por implicación. Y solamente tomé estos ejemplos, pero el punto es que al igual que los fariseos en el tiempo de Jesús, le añadieron tantas reglas a la ley, muchísimas. De esa manera a veces podemos tener la tendencia de agregar requisitos o agregar pecados y afirmar que son pecados como si la Biblia lo dijera, cuando en realidad la Biblia no lo hace. La Biblia es suficiente. Si la Biblia no lo dice explícitamente o por implicación, entonces no es pecado. Y tenemos que tener cuidado al respecto. Pero, 1 Corintios 8:9, mirad que esta libertad vuestra no venga a ser tropezadero para los débiles. Ahora, el hecho de que no sea pecado, porque la Biblia no lo dice explícitamente, no significa que lo vamos a hacer o que nos convenga hacerlo. Agregar un versículo que viene en la Biblia, donde hablando sobre lo que es el pecado, dice que, no lo recuerdo exactamente, pero creo que todos lo van se me va a venir a la mente. Cuando no estamos convencidos sobre algo y recurrimos al pecado, cuando nosotros mismos no estamos convencidos de que es correcto y lo hacemos aunque la Biblia no nos los niegue, pues recurrimos al pecado. Creo que viene en Romanos 3, recurre al pecado, incurre el pecado, aunque yo siento que como que es algo donde va la conciencia. Que tú no estás convencido de que sea bueno y lo haces, entonces te condenas, o sea, hay algo, entonces estás. Sí, así es. Sí, claro que sí. Y también con lo que está diciendo usted, a veces es muy personal también. En el aspecto de que quizá Dios a ti personalmente te convenció, te trae convicción a tu vida con respecto a algo, y el desobedecer a Dios de esa manera va a ser pecado para ti. Pero no significa que va a ser pecado para otra persona. Entonces, ejercitamos nuestro juicio. Creo que más bien aquí el problema es cuando
te vuelves dogmático en estos puntos y condenas a las personas por hacer algo que la Biblia no necesariamente dice que es pecado. Le estás añadiendo más, como lo hacían los fariseos en aquel entonces. Pero también 1 Corintios 8:9 nos trae una advertencia de que sí tenemos libertad, pero tenemos que cuidar que no sea tropezadero para los débiles. Y volviendo a lo que decía ahorita, ¿es pecado bailar? No. ¿Es pecado tomar? No. Pero también tenemos que cuidar cómo lo vamos a hacer, dónde lo vamos a hacer, el ambiente en el que estamos. Y hay situaciones donde lo más sabio es simplemente no hacerlo. Ujú. También. Así es. Así es. Y hay mucha cultura de por medio que nosotros lo hemos visto, por ejemplo, cuando vienen personas de otros países, de Estados Unidos, que ellos no tienen problema bailando, por ejemplo. Es muy natural, es muy común para ellos, pero aquí se ve mal. Entonces, cuidamos ese aspecto de nosotros simplemente por testimonio, pero no porque esté mal, no porque ellos vengan y estén bailando de repente aquí, vamos a decir que están pecando. Entonces, considero que todos los que estamos aquí tenemos ese juicio, esa sabiduría de poder decidir, quizá abstenernos de ciertas cosas por testimonio, pero el punto es de que no debemos de agregar pecados o requisitos a la palabra y utilizarlos para condenar a las demás personas. Estamos agregando. La Biblia es suficiente. Adelante. Uh-huh. Y pasa algo bien interesante con el pecado. Todos los pecados sin excepción, son algo bueno que se corrompe a cierto grado que se vuelve pecado. Y usualmente empieza por el orgullo. Pero en realidad es llevar las cosas a ese extremo, corromperlas de esa manera, lo que las vuelven pecado. Y también tiene que ver con la posición de tu corazón y obviamente el propósito, el motivo por el cual lo estás haciendo, que lo pueden convertir en pecado. De nuevo, el punto es, pensemos en los fariseos del tiempo de Jesús, en todo lo que le agregaban a las escrituras y decían que tenías que hacer esto y esto y esto de esta manera en este tiempo, y si no lo hacías estabas pecando. Más que nada para allá va a este punto, pero pues sí tiene un poquito de aplicación práctica, no un poquito, mucha aplicación práctica para nosotros el día de hoy. Con esto terminamos esas tres características. Y aquí están las tres preguntas que hicimos al principio. Vamos a contestarlas. ¿Pueden solamente los eruditos entender correctamente la Biblia? No. ¿Quiénes pueden entender la Biblia? Todos. Todos los que ¿qué? Así es. No solamente los eruditos pueden entender la Biblia. Con respecto a la necesidad de la Biblia, ¿para qué es necesaria la Biblia? Para la salvación, para el Evangelio, para conocer personalmente a Dios. Ahora, ¿para qué no es necesaria la Biblia? Para saber que hay un Dios, que un Dios existe. De hecho, ya les he comentado esto, creo. Cuando hablas con una persona que no cree en Dios, hay un argumento, y en algún momento lo vamos a ver. Quizás si estudiamos apologética, vamos a ver ese argumento.
Hay un argumento muy interesante con el cual puedes tú hablar con una persona que no cree en Dios y utilizas la moral, la moralidad, y utilizas la conciencia para demostrar que tiene que existir un ser que está por encima de la humanidad, que está dictando lo que está bien y lo que está mal. Es un argumento bien interesante, que tú puedes mostrarle a alguien que Dios existe o la necesidad de un Dios o de un ser superior sin tener que ir a la Biblia. Por último, la suficiencia de la Biblia. ¿Es la Biblia suficiente para saber lo que Dios quiere que pensemos o hagamos? Sí. No necesitamos buscar nada más fuera de la Biblia. Si seguimos toda la Biblia, todo lo que la Biblia nos dice, vamos a ser ¿qué? Perfectos. Pero nadie lo va a poder hacer. Muy bien, vamos a orar. Te damos gracias, Padre, por tu palabra. Gracias, Señor, porque tu palabra es clara. La podemos entender. Gracias porque tu Espíritu Santo, Señor, nos revela las verdades tan profundas y tan hermosas que hay en ella. Gracias, Señor, porque escoges a los sencillos para mostrarles aquello que los sabios no pueden entender. Gracias, Padre, porque tu palabra es suficiente, Señor. No necesitamos nada más. Gracias, Padre, porque has decidido revelarte a nosotros. Y mi deseo, Señor, nuestra oración es que a través de estos estudios, Padre, te lleguemos a conocer más. Lleguemos a un conocimiento más profundo de ti, de tus deseos, de tu voluntad. Y que no se quede nada más en nuestra mente, Señor, sino que ese conocimiento nos lleve a actuar, nos lleve a cambiar nuestra vida, a parecernos más a ti, a hacer tu voluntad. Te doy gracias, Señor, y te damos la gloria y la honra a ti. En nombre de Cristo Jesús. Amén. La siguiente clase vamos a cambiar de doctrina. Vamos a estudiar la doctrina de Dios, o lo que también se llama teología propia. Vamos a profundizar en las características de Dios. De nuevo, temas muy interesantes. Dios los bendiga, hermanos.